Llegados a este punto, antes de responder a la pregunta ¿a dónde vamos?, nos detenemos un momento, ¿no? Porque estoy diciendo muchas cosas, ¿verdad? ¿Alguna de las cosas que os he dicho os está sorprendiendo o no? Sí, algo, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues nosotros, que somos los seres humanos, ese eslabón entre el macrocosmos y el microcosmos, utilizamos la ciencia para estudiar el mundo a nuestro alrededor. Y empezamos con lo muy grande. Empezamos planetas, estrellas, galaxias, el universo, el fondo de radiación de microondas, y llegamos aquí. Bueno, no podemos seguir avanzando. No sabemos lo que hay después del fondo de radiación de microondas. No pasa nada. Estudiemos lo muy pequeño. Las células, moléculas, los átomos, protones, neutrones, quarks, electrones, campos cuánticos. Uy, si llegamos al mismo punto, a un velo que no podemos atravesar con la razón, a un punto que nos invita a conectar con la sacralidad de la existencia. Por eso Heisenberg, otro de los padres de la mecánica cuántica, decía: el primer sorbo del vaso de la ciencia nos hace ateos, pero en el fondo del vaso está Dios esperándonos. Así que si nos preguntamos a dónde vamos, pues ¿dónde vamos a ir? Aquí, al fondo del vaso, donde se unen ciencia y espiritualidad, que es exactamente la puerta de entrada a la alquimia. Bueno, pues ya hemos llegado por fin a hablar de la alquimia. La alquimia sí es una palabra muy seductora, ¿no? Es una palabra que nos transporta a otras épocas y civilizaciones, nos invita a adentrarnos en el misterio de la piedra filosofal, que era capaz de transformar metales vulgares en oro, de curar enfermos, incluso de conferir la vida eterna. Pero la alquimia es mucho más que todo eso, por si eso fuera poco, que claro, ya nos gustaría, ¿no?, poder hacer todas esas cosas. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para adentrarnos en la alquimia es evitar los prejuicios asociados al imaginario popular, que nos presenta a los alquimistas como estrafalarios personajes medievales, trabajando en sus lúgubres y humeantes sótanos solitarios, sin descanso, para obtener un imposible, la piedra filosofal. Pero claro, así se nos presenta la alquimia como una especie de protociencia que cayó en el descrédito con la llegada de la revolución científica y su método. Pero si la historia fuese tan sencilla, sería casi imposible explicar cómo la historia de la alquimia y su interés por ella ha perdurado a lo largo del tiempo durante más de 2000 años. Se ha difundido por distintas culturas de Oriente y Occidente y ha llegado a inspirar a algunas de las mentes más brillantes de la historia, como Robert Boyle, Isaac Newton o Carl Jung. Así que, hoy día, muchos estudiosos académicos han retomado la alquimia y se está revitalizando y poco a poco le están dando su lugar en la historia que le corresponde. Y este tipo de charlas son para eso, para ir revitalizando ese recuerdo de qué es la alquimia en realidad. Bueno, pues vamos a empezar por el origen. La alquimia que conocemos hoy en Occidente, porque hay otras alquimias, hay alquimia china, alquimia india, pero la que llegó a Occidente surgió en Alejandría, en el periodo helenístico. Alejandría se encuentra en Egipto, que era la tierra de Kem. Kem significaba negro, ese negro y fértil suelo del delta del Nilo, de ahí el nombre de Quemeya, porque claro, la alquimia llamándose Quemeya. Y fue en Alejandría donde, con esa biblioteca, ese huerto, antes que me hubiese gustado a mí vivir en Alejandría en aquella época, ¿no? Pues ahí, en ese crisol de cultura, surgió la alquimia, fruto de la fusión de la filosofía griega, y estamos hablando de escuelas jónicas, pitagóricas y platónicas, de influencias orientales y, por supuesto, también de la influencia de la cultura egipcia, que tenían un gran conocimiento en química aplicada, especialmente en técnicas de embalsamamiento, tintura, metalurgia, vidrio. Bueno, el alquimista, por supuesto, no podemos olvidarnos de las corrientes gnósticas y místicas o del conocimiento en astrología de aquella época por los Ptolomeos. ¿Por qué? Porque los alquimistas sabían, lo que he dicho antes, como es arriba es abajo, la conexión con los astros era muy importante para los alquimistas. De hecho, se llegó a llamar a la alquimia la agricultura celeste. Ellos, por ejemplo, empezaban la gran obra en primavera, con una determinada posición de la luna, y no valía cualquier cosa. El mundo, para ellos, como todo estaba interconectado, había que tener en cuenta también el macrocosmos. Bueno, en aquella época, en el Egipto helenístico, el alquimista más famoso, que de hecho han llegado textos de él a
Sósimo de Panópolis, un gnóstico impregnado por las ideas de Platón. Y luego, a partir de Egipto, la alquimia, porque claro, se fue transmitiendo en una cadena áurea que era intercultural e interreligiosa. Esto enriquece muchísimo a cualquier disciplina. Entonces, la alquimia pasó de Egipto a los árabes, que fueron los que le añadieron el al, que tenemos alquemeia. Y entonces tuvieron un papel muy importante en su difusión. El alquimista árabe más famoso fue Yabir, creador de la teoría del principio azufre y mercurio. Además, él descubrió el ácido clorhídrico y se dio cuenta que mezclándolo con ácido nítrico obtenía el agua regia. Y por primera vez en la historia, en el año 700 después de Cristo, gracias al agua regia, consiguieron disolver el oro. Porque claro, el oro no se puede disolver el agua. Tenían que tener una mezcla de ácido muy fuerte y eso se hizo por primera vez ahí. Aunque la receta se publicó mucho después por otro alquimista, se llamaba Libabus, pero bueno. Luego de los árabes, fijaros lo interesante, gracias a los árabes la alquimia llegó a Europa a través de ¿dónde? A través de España. Poco se habla de la importancia de España en estas cosas, pero aquí entró en el siglo XII. De hecho, el primer libro de alquimia se tradujo del árabe al latín en España. Y aquí, bueno, alquimistas famosos que teníamos en Europa, porque en Europa luego ya la alquimia se siguió evolucionando y en el siglo XVIII ya fue sobrepasada por la química moderna, ¿vale? Pero alquimistas famosos europeos, por ejemplo, San Alberto Magno, que es patrón de ciencias hoy día, y su discípulo Santo Tomás de Aquino, y otros alquimistas más conocidos como Flamel, Paracelso. Y ahora después os contaré algunos que os van a llamar la atención, porque que los conocemos todos como científicos, pero que en realidad tenían corazón de alquimistas.